La historia del K-pop es mucho más que la evolución de un género musical. Es el reflejo de transformaciones profundas en la sociedad surcoreana, en su economía, en su relación con Occidente y en las maneras en que la juventud local se identifica, consume y crea cultura. Aunque su auge global es relativamente reciente, sus raíces se hunden en procesos históricos y sociales que datan del siglo XX y responden a fenómenos locales y globales. El K-pop no nació de la nada. Tras la Guerra de Corea, en 1950 al 53, el país quedó devastado económica y socialmente. Durante el proceso de reconstrucción, la presencia militar estadounidense influyó de manera decisiva en la cultura popular. A través de las bases militares se introdujeron géneros como el jazz, el rock, el R&B y el pop occidental, que empezaron a fusionarse con elementos musicales coreanos tradicionales. En las décadas del 60 y del 70, artistas como Kim Sisters popularizaron canciones que mezclaban melodías coreanas con estructuras de la música popular estadounidense. Sin embargo, en esta etapa la música era más bien conservadora, controlada por el gobierno autoritario, que ejercía una fuerte censura sobre los contenidos culturales. El pop coreano de este periodo era una música aún muy localizada, con poco alcance fuera del país. El punto de inflexión llegó en 1992, cuando el grupo Seo Taiji and Boys debutó en la televisión coreana con una mezcla nunca antes vista de hip hop, rap, rock y letras que abordaban temas sociales. Aunque el grupo fue inicialmente criticado por los jueces del programa donde debutaron, el público joven los adoptó inmediatamente. Con sus ropas urbanas, coreografías y sonidos electrónicos sentaron las bases del K-pop moderno. Seo Taiji demostró que la juventud surcoreana estaba lista para consumir música diferente, rebelde y conectada con las tendencias globales. Su éxito inspiró a las compañías de entretenimiento a invertir en la creación de ídolos juveniles, lo cual daría el famoso sistema de entretenimiento que caracteriza al K-pop hasta hoy. La década de 1980 trajo consigo un cambio social crucial, la caída de la dictadura militar y el inicio de un proceso de democratización. Con ello se flexibilizaron las restricciones a la prensa, la cultura y la expresión artística. A la par, Corea del Sur experimentó un rápido crecimiento económico, conocido como el milagro del río Han. Este dio lugar a una clase media más amplia, más consumo cultural y a la juventud ávida de nuestras formas de expresión. Durante esta etapa emergen programas de televisión que dan visibilidad a nuevos talentos y las baladas pop comienzan a ocupar un lugar importante. Sin embargo, el K-pop moderno aún no había nacido, faltaba una revolución que combinara talento juvenil, entretenimiento intensivo, producción industrial y una visión exportadora. Durante la posguerra, la fuerte presencia militar estadounidense, especialmente en Seúl, facilitó la penetración de la música norteamericana. Soldados y emisoras transmitían rock, jazz, blues y más adelante el pop y el hip hop. Los primeros músicos coreanos que se presentaron a las tropas extranjeras adaptaron estos estilos a la lengua y sensibilidad coreanas, en un proceso de traducción cultural que planeó las primeras semillas de la hibridación musical que caracteriza al K-pop. Por otro lado, Japón, aunque había sido opresor colonial, también ejerció una influencia cultural clave. A partir de los 80, los ídolos japoneses, conocidos como idoru, sirvieron de modelo inicial para la formación de estrellas pop jóvenes, cuidadosamente seleccionadas, entrenadas y promovidas como productos culturales. Este modelo sería replicado, ampliado y perfeccionado por la industria del entretenimiento coreano. El punto de inflexión sociocultural llegó con la democratización de Corea del Sur en el 87, tras décadas de dictadura militar. Esta apertura trajo consigo una explosión de creatividad, el fortalecimiento de los medios de comunicación, el surgimiento de movimientos juveniles y feministas y el deseo de construir una cultura propia, moderna y exportable. En este entorno, volvemos a hablar de Seo Taiji and Boys. Este grupo representa un antes y un después. Su música introdujo elementos de rap, techno, dance y rock, pero sobre todo rompió con las reglas estéticas, temáticas y políticas de la música coreana hasta el momento. Hablaban de la presión académica, el desempleo juvenil y la identidad en crisis, temas que conectaron con una generación que crecía en medio de tensiones entre tradición y modernidad. Seo Taiji no solo cambió la música, abrió la puerta a una nueva subjetividad juvenil. Con él nació la idea del ídolo como voz generacional, no solo como espectáculo. A mediados de los años 90, empresarios como Lee Seung-man, el fundador de SM Entertainment, y Park Jin-young, de JYP Entertainment, crearon las agencias que hoy dominarán la industria. Inspirados en modelos como el de las boy bands estadounidenses y japonesas, comenzaron a reclutar jóvenes aspirantes para entrenarlos rigurosamente en canto, baile, actuación, idiomas y comportamiento mediático. El objetivo era claro:
producir artistas perfectamente pulidos, listos para conquistar no solo el mercado coreano sino también Asia y más allá. Grupos como Hot, God y Boa marcaron la primera y segunda generación del K-pop, consolidando la estética idol. Grupos cohesionados, con identidades visuales diferentes, coreografías sincronizadas y una imagen cuidadosamente cuidada. Estas agencias aplicaron una fórmula altamente estructurada. Primero, castings masivos en Corea y otros países asiáticos. Segundo, entretenimiento intensivo en canto, baile, idiomas y actuación. Tercero, control de imagen, peinados, vestimenta, personalidad mediática. Y cuarto, narrativas de esfuerzo, sacrificio y perfección que conectaban emocionalmente con los fans. Este sistema es comparable a una especie de ensamble cultural, donde los ídolos no solo son artistas, sino símbolos de disciplina, armonía y modernidad. Las compañías producen grupos como si fueran marcas, cada uno con una estética visual, concepto narrativo y universo ficcional. Por ejemplo, EXO con su mitología de superpoderes o BTS con su narrativa de crecimiento emocional. A partir del 2005 se intensifica el fenómeno de la Hallyu, u ola coreana, un proceso de exportación cultural que incluyó música, dramas televisivos, cine, moda y gastronomía. Países como Japón, China, Filipinas y Tailandia comenzaron a consumir intensamente estos productos, al punto de convertir artistas coreanos en ídolos regionales. El Internet fue clave. Plataformas como YouTube, Facebook y Twitter rompieron las barreras geográficas y permitieron que millones de personas en América Latina, Europa y Medio Oriente descubrieran grupos como Super Junior, Big Bang o Girls' Generation. En paralelo, los gobiernos surcoreanos de turno comenzaron a ver en la cultura pop una herramienta diplomática poderosa, fomentando la inversión de la industria cultural como parte del llamado soft power del país. El Estado invirtió en la exportación de estos productos a través de, primero, tratados culturales con países vecinos, después, apoyo a las industrias creativas y, por último, la promoción turística ligada a figuras del entretenimiento. La cultura coreana se transformó así en una diplomacia emocional, capaz de generar simpatía internacional, prestigio simbólico y beneficios económicos. El K-pop pasó de ser un embajador silencioso de la nación. La década del 2010 marcó la llegada definitiva del K-pop al mainstream global. El fenómeno BTS redefinió lo que podía lograr un grupo surcoreano a través de letras introspectivas, mensajes sobre salud mental, identidad y juventud, y una estrategia digital impecable. BTS conquistó el mercado estadounidense, actuó en los Grammys y encabezó las listas de los Billboard. Su impacto es comparable al de los Beatles, es tanto que despertó un movimiento fan masivo y diverso, con una comunidad transnacional como pocas. Simultáneamente, Blackpink alcanzó hitos históricos, como presentarse en Coachella, colaborar con artistas como Lady Gaga y Selena Gomez, y acumular miles de millones de vistas en YouTube. La clave del éxito global del K-pop radica en su hibridación cultural. Combina sonidos del hip hop, R&B, EDM y reggaetón, con elementos visuales llamativos, narrativas serializadas y la estética del anime, el cine y la moda de lujo. Además, el rol activo de los fandoms, organizados y políticamente activos, demuestra una nueva forma de consumo cultural, donde la audiencia co-crea el significado del producto. No todo en el K-pop es brillante. La industria ha sido duramente criticada por sus exigencias extremas a los ídolos, que enfrentan rutinas extenuantes, dietas estrictas, invasión de su privacidad y presiones sociales inmensas. También se ha cuestionado la homogenización estética, los contratos injustos y la explotación de trainees. Sin embargo, también han surgido voces dentro de la misma industria que abogan por un camino, ídolos que hablan abiertamente sobre su salud mental, acoso o desigualdad, han abierto debates importantes, la entrada de nuevos grupos más diversos, la expansión de estilos musicales y la interacción con las realidades locales de los países donde el K-pop se consume, sugieren un futuro más plural y autocrítico. El modelo de la idealización también ha sido duramente criticado, primero por la explotación laboral, con sus contratos abusivos, jornadas extenuantes y restricciones a la vida personal. Segundo, por los problemas de salud mental. Varios suicidios de ídolos han encendido alarmas. Terceros, estética normativa, la presión extrema por cumplir con cánones de belleza. Y cuarto, las falsas libertades, el control de las agencias sobre discurso, decisiones y sexualidad. Además, existe una discusión sobre el riesgo de la homogenización cultural.
¿Es el K-pop una forma de liberación o una sofisticada forma de control mediático? El K-pop no es solo un género musical, es un fenómeno sociocultural global que expresa la tensión entre tradición y modernidad, localismo y globalización, control y creatividad. Es un espejo donde se reflejan los deseos, frustraciones y sueños de millones de jóvenes en todo el mundo. Y aunque su forma sigue mutando, su impacto como lenguaje cultural compartido ya ha dejado una huella imborrable en la historia de la música del siglo XXI. A comienzos del siglo XXI, en medio del auge de la globalización digital, surgió un fenómeno cultural que cambiaría las dinámicas del consumo musical y el modo en que los jóvenes del mundo se identificaban con ídolos y comunidades transnacionales. El K-pop o pop coreano irrumpió en la escena global con una mezcla explosiva de música pegajosa, coreografías milimétricas, producción audiovisual impecable y un modelo de ídolo o idol profundamente trabajado desde la industria del entretenimiento surcoreano. Lo que parecía una moda pasajera para algunos se consolidó como un movimiento sociocultural con alcance planetario. En países como México, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia, los fandoms del K-pop no solo crecieron, sino que se organizaron, se expresaron públicamente en encuentros, festivales y eventos culturales, y generaron una red afectiva que sobrepasó los límites de lo musical. Las primeras olas de K-pop latinoamericano estuvieron marcadas por grupos como Super Junior o Big Bang, que encontraron en Internet, especialmente YouTube y foros como Sunpai o K-pop Amino, una autopista directa para llegar a adolescentes deseosos de nuevas estéticas, de romper con las fórmulas tradicionales del pop occidental y de construir identidad a partir de lo lejano, lo exótico y lo emocionalmente resonante. Los jóvenes no solo escuchan K-pop, lo bailan, lo traducen, lo interpretan, lo adaptan a su cotidianidad. Se apropian del fenómeno desde su realidad latinoamericana. Aprenden coreano, descubren la historia de Corea del Sur, cuestionan sus propias identidades, se conectan con personas de otros países y encuentran en los fandoms un espacio de pertenencia afectiva. Es un movimiento que se vive en los cuerpos, en los lazos de amistad y en la expresión artística cotidiana. Más allá del baile, el K-pop ha activado dinámicas de comunidad. Existen eventos organizados por fans donde celebran cumpleaños de idols, se recolectan fondos para causas sociales en nombre de grupos coreanos y se realizan actividades como Cup Sleep Events en cafeterías locales. Estas acciones son manifestaciones de una apropiación cultural creativa y afectiva, donde lo global se localiza, se resignifica y se vuelve parte del tejido emocional de la ciudad. En una sociedad que a veces margina o invisibiliza los intereses juveniles, el K-pop ha sido para muchas y muchos una vía para ser vistos, escuchados y valorados. Así, desde Seúl hasta el Parque Olaya Herrera, desde los escenarios de Mnet hasta los suelos húmedos donde ensayan los grupos de baile pereiranos, el K-pop no solo ha viajado miles de kilómetros, ha tocado corazones, ha inspirado vidas y ha encendido una llama cultural que no deja de crecer. Pero no todo es armonía. Ser parte de un grupo de K-pop en Pereira también implica esfuerzo, disciplina y sacrificio. Hay que ensayar durante horas bajo el sol o la lluvia, sin espacio propio, sin apoyo institucional. Hola, bueno, en este momento estamos ubicados en la gobernación. Este es uno de los espacios que hay en Pereira donde los grupos utilizan estos vidrios como espejos para ensayar. Hay lugares como Luz y Tejada, hay diferentes salones de baile, pero este, que es la gobernación, es uno de los lugares principales. Ahorita van a ver un poquito de cómo es un ensayo. Normalmente los grupos lo que hacen es utilizar estos reflejos como si fuera una especie de espejo, porque pues lastimosamente, pues como lo ven, nosotros no somos como grupos como con altos recursos, somos bailarines que no tenemos como para pagar un salón de baile, que no tenemos para pagar una academia, entonces nos toca optar por buscar soluciones para poder tener nuestros propios lugares de ensayo. Entonces van a ver un poquito de lo que es un ensayo en un grupo y que conozcan un poquito sobre los entornos que utilizamos pues, para esos lugares de ensayo. Gracias. En el corazón de Pereira está el Luz y Tejada, un centro cultural que, sin proponérselo, se volvió parte fundamental del K-pop en la ciudad. No mucho por lo que pasa adentro, sino también por lo que pasa afuera. Los bailarines de K-pop encontraron en su fachada un punto de encuentro. No hay espejos oficiales, pero sí hay vitrinas, y cuando uno quiere bailar, hasta el reflejo de un vidrio sirve para corregir un paso o volver a empezar.
Ahí, frente a esas puertas de vidrio, se baila con calor, con frío, con el paso de la gente que mira, a veces con asombro, otras con indiferencia, a veces no hay sombra, tampoco baños muy cerca, ni música a veces con un buen sonido, pero siempre hay ganas. Los grupos se organizan, comparten espacio, se apoyan. Algunos llegan después del colegio, otros tras una jornada de trabajo, incluso otros de la universidad. Llevan agua, comida y un sueño que pesa, pero no se suelta. Aunque las afueras de Lucy puede que no fueron diseñadas para esto, se volvió un punto simbólico, un escenario sin luces, un lugar donde el arte se abre paso con esfuerzo, con cuerpo y con pasión. Porque donde hay jóvenes con ganas de crear, cualquier espacio puede ser un escenario. Contar de esta historia desde afuera no basta, porque cada paso que ves, cada ensayo bajo el sol, cada coreografía lograda viene con una historia detrás, historias que no siempre se ven, pero merecen ser escuchadas. Porque más allá de los pasos sincronizados están las dudas, el cansancio, los sueños, los tropiezos, las risas y los momentos que hacen que todo valga la pena. A continuación, conoceremos las voces de quienes han hecho del baile un acto de identidad, de quienes se han encontrado en medio del movimiento. En sus palabras, late el corazón del K-pop en Pereira. Mi nombre es Juan Esteban Agudelo y pertenezco a Orbit. Yo soy el líder de Orbit, entonces... Bueno, que para mí el K-pop es una cultura, sobre todo, más que todo un género musical, es una cultura también en donde las personas como nosotros tomamos una coreografía ya hecha y esa coreografía ya hecha la planteamos sobre nosotros. Es literalmente un arte sobre imitar, no copiar, sino imitar sus vestuarios, su maquillaje, su lip sync, su coreografía como tal, entonces a eso nos dedicamos. Ok, bueno, Orbit me inspiró porque pues yo conocí el K-pop hace muchísimos años y yo creía que estaba solo en esto, yo pensé que era la única rara, pero descubrí después toda una comunidad que se apoyaba, toda una comunidad que se amaba y yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? ¡Qué brutal! Yo vi que había muchos grupos, vi que había en esos momentos algunas competencias y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces junto a una amiga empecé a reunir personas y dijimos como, ay, vayamos a esta competencia como por si las moscas, como un proyecto. Y pues empezamos como un proyecto, pero resultamos ya siendo un grupo de 6 años. Ok, bueno, yo qué le diría a alguien que quiere entrar a un grupo, literalmente deja el miedo atrás, vas a tener toda una comunidad que te apoya, vas a tener toda una amistad que te apoya, gente que te anima a hacerlo. Realmente, obviamente sí da mucho miedo siempre dar el primer paso, pero pues lo más difícil es dar el primer paso y ahí en adelante todo es lo más fácil. Entonces realmente anímate por favor a bailar, a sentir, a hacer lo que tú quieras, no permitas que nadie te limite a hacer las cosas que tú quieras solamente por medio o por el que dirán. Hola, mucho gusto, yo soy Alejandro Correa, en el mundo artístico me conocen como Alex Correa y pertenezco a Tuhan Dance Cover, allí soy co-líder y soy líder de la agrupación Easy Vibes Dance Crew, que es una agrupación de danza urbana y performance. Bueno, el K-pop yo lo conocí sin saber que era K-pop cuando estaba muy chiquitico, cuando tenía creo que 12 años, yo vivía en un pueblo y encontré mi primera banda de música coreana, pero lo consumí muchos años sin saber que era K-pop. Cuando me mudé a la ciudad y entendí un poco más de música, conocí agrupaciones que bailaban K-pop. Una agrupación específicamente Tuhan, que es la que ahora soy co-líder, se me acercó un día y me dijo que quería hacer como un tipo de colaboración. Yo bailaba otra cosa, yo bailaba danza urbana. Me dijeron que ellos querían también bailar, que hiciéramos un video juntos para subirlo a internet. Nice, nada del otro mundo. Y conectamos muy bien como equipo, como grupo, como personas, quedamos como amigos y de manera muy orgánica me fui integrando a ellos y bueno, pues el resto es historia porque terminé siendo co-líder de ellos. Bueno, yo siento desde la experiencia que bailar es un arte costoso, sí, bailar en espacios es un privilegio. Entonces realmente, a pesar de que es un privilegio, a muchas personas nos ha tocado esforzarnos demasiado para poder salir de la ciudad y poder buscar información, recibir información de referentes importantes y trasladarse es costoso, muy costoso, pagar el taller es costoso, la estadía es costosa, entonces no todo el mundo tiene la facilidad de acceder, ¿verdad? Entonces una de mis motivaciones principales es viendo desde obviamente la falta de espacios grandes y digamos de talla nacional e internacional que había en la ciudad, pues me motivó a crear esos espacios y traer esos referentes que solo traen a ciudades muy grandes a este lugar y que para la gente fuera mucho más fácil poder adquirirlos una vez estuvieran aquí. Entonces realmente es como viendo la necesidad de no encontrar esos espacios que se extienden en todas partes pero no llegaban al eje. Dije como hay un hueco, hay una necesidad cultural, tengo que suplirla, tengo que llenarla. También de alguna u otra manera la gente con la que yo trabajo se va a ver muy beneficiada y por eso creo estos espacios básicamente. Sereno moreno, vaya como con tranquilidad, no tienes como que
pensar en a quién vas a satisfacer, hazlo sin presiones, como sin ningún tipo de pretensión. Baila porque por ahora te vas a sentir comodito, tranquilo, después con el tiempo de manera muy orgánica se te va a ir dando la situación, sí, se te va a ir dando el enfoque, se te va a ir dando la tranquilidad y la confianza para estar, pero hazlo simplemente por cumplir esa necesidad, digamos, física y emocional. Yo creo que bailar es una necesidad emocional y a la vez biológica, entonces cumple eso con mucha tranquilidad, sin pretensiones, que ya el resto se va dando con el tiempo. Yo amo mucho que haya demasiado, yo siento que para todo el mundo hay, entonces por mí que hubieran, si en este momento hay 20, que hubieran 40, que haya más cultura, que haya más espacios, que hayan más personas liderando, que hayan más personas enseñando y compartiendo. Siento que entre más personas hayan, la comunidad crece más, y siento que se ha hecho un muy buen trabajo en Pereira teniendo una comunidad muy unida, a diferencia de muchos otros lugares, entonces eso me hace sentir muy feliz. Siento que como comunidad hemos construido algo muy bonito. Detrás de esta cámara también hay alguien que ha sufrido en los ensayos, que ha buscado espacios donde no los hay, que ha sentido en carne propia la emoción y el cansancio de bailar K-pop en Pereira. Nuestro director no solo cuenta la historia, también la habita. Yo conocí este mundo hace más o menos 6, 7 años. Sí, más o menos. Fue antes de pandemia. Yo siempre he sido muy amante de la música, siempre he sido muy amante del pop. Yo escuchaba mucho pop en inglés, pero siempre me encantaba el estar conociendo cosas nuevas, el estar conociendo artistas nuevos, era algo que siempre me apasionaba. Fue cuando luego me llegó a recomendaciones en YouTube un video de un grupo que se llama Gear Generation. El video era I Got a Boy. Hey, you stop. Let me put it down another way. Fue increíble el impacto que tuvo en mí y me puse a investigar, ok, ¿qué es esto? Porque no se veían como los cantantes que yo escuchaba. Entonces empecé a investigar y ahí fue que conocí el K-pop. Yo diría que he conocido muchos artistas de K-pop, muchos grupos, principalmente se manejan grupos, algunos solistas, pero yo diría que el grupo que más impacto tuvo en mí fue ENHYPEN. Ellos por un programa de supervivencia que se llama Island, donde escogían a varios artistas, bueno, varios training de diferentes empresas y los entrenaban hasta ir eliminando uno a uno hasta que quedaron los que el director creía que eran los necesarios pues, para poder hacer el programa. Y de ahí surgió ENHYPEN, que es mi grupo favorito. Tengo muchas cositas de ellos. Tengo varios álbumes. También hay otros grupos de K-pop que me gustan como LE SSERAFIM, IVE, SHINee, pero pues principalmente está ENHYPEN. Ok, yo siento que grupos como BTS y Blackpink fueron los que impulsaron demasiado al K-pop fuera de Corea y fueron aquellos epílogos que lograron que llegara hasta esta parte del planeta, hasta Colombia, que es uno de los países donde hay más impacto y mucha más fuerza. También se le atribuye al hecho de que son artistas muy trabajados. Tienen una producción increíble, tienen una producción audiovisual, musical, estética, baile. Todo es increíble porque, por ejemplo, en ENHYPEN el concepto de ellos es vampiros. Hay grupos con un concepto muy marcado como Dreamcatcher. Hay grupos también con conceptos muy variados como Stray Kids, Twice. También ellos han pasado por desde lo cute hasta lo elegante y luego hasta lo sexy. Entonces eso hace que sea mucho más variado. Yo entré a un grupo de dance cover. El primero que entré fue uno que se llamaba The Pretty Poison. Fue el primer grupo en el que yo estuve, con el cual pues viví muchas experiencias, cosas muy bonitas, pero quería más. Y ahí nació lo que es para mí el logro más grande que creo que he tenido como en mi vida. Derecho. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias.
¿Cuál es tu nombre? ¿A qué grupo perteneces? Soy Nami y pertenezco a Excalibur. 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 Sí, yo soy el líder de Excalibur. Mi grupo, somos un grupo de dance cover. Hacemos covers de coreografías de K-pop. Actualmente somos 18 integrantes. Somos un grupo bastante grande. Hemos pasado por varias cosas. Hemos pasado por varios eventos, por varias situaciones. Hemos sido ganadores regionales en el Expo Cajas, en el K-pop Dance Expo Cajas, que fue el año pasado en Expo Futuro. También fuimos tercer lugar en el Tuhan Dance Contest, la competencia de K-pop más grande del país. Entonces hemos pasado ya por varias cosas. Tenemos un canal en YouTube, tenemos un canal en Instagram, un canal en TikTok y somos muy activos siempre en nuestras redes. Yo diría que la razón por la que nace esto, por la razón por la que quisimos hacer esto, fue porque amamos bailar, amamos recrear estas coreografías, amamos los looks, amamos el outfit, amamos la creatividad, amamos todo el estilo que trae esto y digamos que es algo que nos hace sentir un poquito conectados. El K-pop nos ayudó mucho también a encontrar nuestro estilo, a encontrar nuestra personalidad, nuestras características, tanto físicas, cabello, peinado, ropa también. Eso es algo que también nos ayuda mucho. Es lindo saber de que poco a poco se van creando nuevos grupos en la ciudad. Actualmente estamos Excalibur, Tuhan, Orbit, Onyx, Space, creo que Diamond, también hay varios grupos en la ciudad, pero constantemente siempre están saliendo grupos de dance cover. Y no solamente acá en Pereira, acá en Colombia hay muchísimos. Por ejemplo, en las competencias de K-pop nacionales se llena mucho de grupos de otras ciudades. Entonces es bonito ver cómo eso tiene un impulso tan grande en nuestra juventud. Y yo diría que de pronto para las personas que están un poco descontextualizadas de esto, es un arte. Estamos bailando. El baile para mí es un arte y creo que pues para muchas personas también, pero pues a diferencia de otros grupos, nosotros no tenemos como mucho apoyo por parte de academias. Entonces algo que enmarca a los grupos de K-pop es que nosotros mismos costeamos nuestras cosas, nosotros mismos buscamos nuestros propios patrocinios, nosotros producimos nuestros propios videos, nuestros propios bailes, nuestros propios vestuarios. Entonces eso es algo que yo digo que es muy digno de admirar de los grupos de K-pop Dance Cover, porque no solo mostramos la pasión por el baile, sino también como una gran responsabilidad. Diría que es como el punto más fuerte que tenemos. Okay. ¿Cómo conociste el K-pop? ¿Cómo fue el momento en el que conociste este mundo? Este mundo lo conocí alrededor de 2020 más o menos, porque conocí a una chica que iba a que hicieran las uñas donde una tía mía, y pues la conocí, empezamos a charlar, me pasó su número y pues me comentó que a ella le gustaba mucho el K-pop, que le había ayudado en muchas etapas de su vida, y yo, ay, era tan chévere, yo he escuchado eso, quiero conocer un poquito más. Pero digamos que me adentré mucho más, fue gracias a quien actualmente es una de mis amigas, Brigitte, si ves esto, te amo, bebé, eres lo mejor. Y pues digamos que gracias a ella, digamos que conocí un poco más a profundidad el K-pop. Para mí, ¿qué puede ser el K-pop? Es un
mundo sin límites, es un mundo totalmente variado, con un montón de cosas que ni siquiera tú te puedes imaginar. O sea, todo el tiempo es algo que va cambiando, eso nunca es lo mismo, todo el tiempo son épocas, son generaciones, son estilos, son de todo básicamente. Para ti, ¿qué es ser parte de Excalibur? Siento que ser parte de Excalibur es de cierta manera conocer otro mundo, conocer otras personas. Creo que ser parte de Excalibur representa más que sencillamente lo que fue un inicio, que fue un grupo pequeño, sino proteger a una familia. Creo que para mí Excalibur simboliza es una familia, una unión, de cierta manera un lazo que ha unido a cada persona que ha estado aquí y que ha perdurado por muchísimos años, ya casi 3 desde que empezó este hermoso grupo. Así que para mí estar en Excalibur es eso, familia, es amor, es todo lo bonito que puede existir. Muchas cosas, Dios mío. Se viene de todo, se vienen nuevas facetas de Excalibur, se vienen nuevos talentos de cada persona de Excalibur, se vienen variaciones de conceptos, se vienen chicos que tienen demasiado talento y que amo con todo mi corazón. Y nada, básicamente muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. La comunidad del K-pop realmente ha sido una experiencia muy gratificante porque me ha ayudado mucho a expandir mis horizontes en el tema dancístico. Ha sido muy chévere, he conectado con personas que me han aportado mucho a mis técnicas y también a lo moral, porque no solo es lo dancístico, no solo es ejercitarse, sino también ejercitar la mente. Y gracias a las personas de mi grupo, que es Excalibur, me siento que he mejorado mucho en ese aspecto. También dentro de esta comunidad no podemos olvidar a las personas que son aquellas que crean estos espacios de inmersión y cultura, hacen posible todo esto. A continuación, una de las personas más importantes. Mi nombre es Wiz Snyder, Wiz Hill. Actualmente no pertenezco como tal a una agrupación de dance cover, pero sí soy presidente del colectivo Jóvenes Libres, que es el colectivo que recoge muchas agrupaciones acá en la región. Bueno, yo el K-pop lo conocí hace muchos años sin saber que era K-pop. Yo veía eso era en TV, creo que era el programa de música de televisión, y apareció Dynamite de BTS, y ahí empecé como a escuchar este género. Me gustó mucho. Yo empecé escuchando como BTS sin saber que era K-pop. Siempre he sido artista, siempre he sido bailarín desde muy chiquito, y simplemente no lo vi como, esto es K-pop, me gusta el K-pop, sino como que lo vi como que estos sonidos, estos ritmos suenan cool, me gusta, me agrada lo que escucho. Entonces así fue como empecé como a escuchar K-pop sin saber que era K-pop. Ya como tal yo vine a reconocer que era K-pop hace aproximadamente 5 años, que fue que se creó como tal el colectivo, que fue porque yo llegué por medio de Alex. Alex es uno de los referentes más importantes de K-pop acá en la región, y empezamos a crear un montaje para un evento de baile, y ahí empecé yo a conocer a Orbit, empecé a conocer a Tuhan, grupos también referentes acá en la ciudad, y ahí empecé a conocer a todos los grupos. Digamos que me empezó a encantar, me empezó a gustar como esa dinámica también como bastante alternativa, por decirlo así, de poder como vivir el arte y la cultura y este género en específico, y empecé a integrarme con los grupos, con los chicos, y como gestor cultural lo que buscaba era también como reivindicar y poder posicionar, cierto, como buscar ciertas garantías para poder trabajar alrededor de este género y de los chicos que viven y pues cierto, como que viven esta cultura, por decirlo así. Pues como le dije, como gestor cultural, digamos que siempre he trabajado alrededor del arte y la cultura y reivindicar. Entonces digamos que cuando yo llego a Luz y Tejada y veo todos estos grupos expuestos a muchísimos peligros, a muchísimos dinámicas bastante complejas y perjudiciales tanto para su dignidad como también para su salud, yo dije, parce, estos no son espacios óptimos, no es un lugar como seguro, por decirlo así. Entonces digamos que empezamos primero, nos reunimos, tuvimos una reunión, unas poquitas personas, entre ese entonces solamente estaba Tuhan, Orbit, Darklo y no me acuerdo quién más.
Y entonces dijimos como que parce, empecemos a trabajar para buscar soluciones. Empecé a sentarme con secretarías de cultura, con otras personas, con otros contactos que también tenía. Digamos que yo también hago parte de una fundación y en la fundación tengo ciertos lazos, ciertos contactos, ciertas alianzas, y empecé a articular esos contactos para poder reivindicar y buscar, ¿cierto? Y gestionar para estos grupos. A medida que fue creciendo y se empezaron a materializar muchas gestiones, entonces varios grupos empezaron a querer incluirse. Parce, yo también quiero hacer parte, yo también quiero que me contraten, yo también quiero que me tengan en cuenta para presentaciones, para hacernos conocer y todo eso. Entonces así fue más o menos como nace. Llegamos, creamos una reunión, el nombre también se creó de manera colectiva y dijimos, parce, el objetivo de esto es reivindicar la cultura, gestionar y trabajar y velar por los derechos pues también de los artistas de esta ciudad, porque digamos que Jóvenes Libres, un paréntesis y un detalle importante, no trabaja solamente alrededor del K-pop, sino de otras culturas también. Bueno, digamos que acá en la región, y no solamente en la región, también a nivel nacional, la cultura es muy precarizada. Y alrededor también de esa precarización, pues muchos grupos poblacionales o muchas subculturas se ven afectadas por esa precarización de una manera un poco más fuerte, porque pues claro, al no ser algo tan comercial, pues ni siquiera va a entrar en los pocos beneficios o estímulos que se pueden trabajar o se pueden brindar para que puedan verse beneficiados, sino contrariamente van a caer en una segregación. Entonces digamos que eso ha perpetuado muchas dinámicas de desigualdad en el arte y la cultura, desde lo social hasta lo económico, monetario, pues de la vida de los chicos también, ¿cierto? Entonces un poco bajo esa forma de ver las cosas me he reunido con ciertos líderes como lo es Andrea, como lo es Alex, y dijimos, parce, creemos algo, empecemos a crear espacios. De hecho, así nace el Tuhan Dance Contest, cuando fue muy charro porque fue en una reunión súper informal. Alex llegó a mi casa así súper, uy, venga, tengo una idea, quiero hacer esto. Entonces, bueno, lo que buscábamos con el Tuhan Dance Contest era crear un espacio que reivindicara la cultura y que premiara y reconociera a los artistas del K-pop como realmente se lo merecían. Por eso nos pensamos en jurados de talla internacional, pero también con un buen recorrido y un buen reconocimiento, ¿cierto? Que tengan todas las capacidades para poder juiciar. Por eso nos pensamos en premiaciones en efectivo, por eso nos pensamos en escenarios dignos. Entonces, digamos que un poco de eso es lo que nos ha llevado a crear eventos, el poder buscar espacios seguros y espacios dignos para los artistas, que los artistas digan, parce, este evento es importante, yo me siento importante en este evento, yo me siento parte de esta cultura y sí le podemos apostar a esta cultura, sí puedo hacer algo porque eso de alguna u otra manera aporta también a mi desarrollo personal y también emocional. Entonces digamos que eso es la visión como la que nosotros tenemos. Próximos eventos, pues digamos que lo primordial es hacer que el Tuhan Dance Contest crezca. Nosotros hemos tenido muchas visiones de contest. Hace nada más 3 años empezamos, y cuando empezamos estábamos hablando de que por ahí en unos 5 o 6 años convertirlo en un festival o que sean varios días. O este es el tercer año y ya se va a materializar. Este año vamos a tener todo un festival de 4 días. Muy atentos en las redes sociales, que vamos a tener muchísimas, una programación grandísima. Nos estamos pensando en reconocimientos también, digamos que nos estamos pensando en una gala donde podamos reconocer a los diferentes liderazgos y gestores culturales alrededor del K-pop que hay en la región, donde podamos reconocerle el trabajo. ¿Y quién legitima este reconocimiento? La misma comunidad le da la legitimidad también para que esto sea algo de peso y que diga, parce, me siento orgulloso de poder trabajar con esta cultura. Queremos también hacer diferentes actividades. Solamente los invito a que nos sigan en Instagram, somos.jóvenes.libres, en la de Tuhan Dance Contest y en la de Jalio Pereira, que vamos a estar publicando muchísimas actividades alrededor de la cultura, porque lo que tenemos pensado y nuestra visión alrededor de ello es bastante amplio, y la idea es que todos se sientan parte y hagan parte también. Padres, madres, abuelos también son parte de esta historia, porque su apoyo o su proceso de entender marca una diferencia silenciosa pero enorme. Me parece muy bien, muy bueno, muy instructivo para los jóvenes en esta etapa de la vida que está tan decadente, tan triste en las calles, los jóvenes contagiándose de tantas cosas malas, de tanta gente mala, de tantos principios que se han alejado de como deberían de ser. Es gratificante para los padres saber que sus hijos están en lugares seguros, compartiendo, departiendo, haciendo cosas buenas que aportan a su crecimiento y a la sociedad,
porque ellos en el crecimiento de sus bailes, de sus presentaciones, están siendo ejemplo para otras generaciones que vienen en camino. De esa manera ellos le están dando directa e indirectamente a sus nuevas generaciones, o sea, a los más chicos que ellos, que estas cosas son buenas, que van a estar ocupados, que van a estar retroalimentándose en cosas positivas, alejándose de las situaciones que se están presentando alrededor de ellos, en barrios, en localidades, en los lugares donde ellos están departiendo. Le reitero, es tranquilidad y paz para los padres, para las madres, para los familiares, de que ellos estén en lugares seguros, tanto en lo que están haciendo como en las presentaciones. Para ellos un paso a paso es estar escalando cuando compiten, cuando bailan, cuando se presentan, cuando hay un show, cuando una invitación, ya sea a un recinto, a la televisión o solamente siendo imagen representativa para otros jóvenes que están en ese proceso. Entonces lo veo muy positivo, muy placentero, muy seguro de que es un camino correcto, un camino de cosas buenas que cada día se les va presentando para ellos. Bailar K-pop en Pereira no solo es aprenderse los pasos, es aprender a resistir, a crear en medio de los casos, a confiar en otros cuando la ciudad no te da el escenario, ni micrófono, ni camerino, pero aún así bailamos. Aquí nacen amistades que curan, equipos que se convierten en familia, espacios inventados que se transforman en refugios, porque cuando el cuerpo se mueve, también se suelta el alma, y lo que parecía solo una coreografía se convierte en identidad. Los jóvenes que bailan K-pop en Pereira no solo imitan movimientos, traducen emociones, construyen redes y dan sentido a sus días. Este documental no alcanza a mostrarlo todo, pero abre una ventana a un mundo que late fuerte, aunque muchos aún no lo escuchen. Y mientras haya música, amistad y ganas de crear, seguirá habiendo baile, aquí, donde todo empezó. Te puse la foto en la cara.